esta última exposición acerca de la dignidad del hombre, nos vamos a trasladar al cielo, a la presencia de Dios mismo, y lo vamos a hacer de la mano del apóstol Juan. Así vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y desde el primer versículo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y este pasaje es una visión celestial que recibe Juan el apóstol, en la que ve que en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, un libro sellado, y un ángel poderoso, fuerte, se hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Es decir, ¿quién tiene autoridad y honor para abrir ese libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y desatar sus 7 sellos que contienen los planes de Dios para la humanidad y para este mundo, para la realidad toda? Ninguno parece ser digno de poder abrirlo. Se dice incluso ni siquiera mirarlo. Juan lamenta esta circunstancia, hasta que aparece uno que sí es digno de abrirlo: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aquel que ha vencido. ¿Quién es este? Juan oye hablar de un león, pero lo que él ve es un cordero inmolado, el único digno de abrirlo. Y cuando lo toma en sus manos, los seres alrededor del trono, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero. Los 4 seres vivientes que representan a toda la creación inanimada y los 24 ancianos que representan a la parte humana de la creación redimida
los 12 patriarcas y los 12 apóstoles que aluden a la Iglesia en su carácter de sacerdocio universal, pues rompen en un cántico de adoración al que está sentado en el trono y al Cordero inmolado. Y cantaban, dice, un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y este cántico sobre el que me gustaría que pudiéramos estar pensando en esta ocasión particularmente es en realidad un paralelo al que aparece en el capítulo 4 también de Apocalipsis y en el versículo 11. Allí leemos que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y en este pasaje, en este cántico, Dios es digno de recibir todo el honor por ser el creador, porque tú creaste todas las cosas. La creación exhibe la voluntad y el poder de Dios. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno porque preserva su creación en su providencia y en la historia. Es decir, Dios preserva la integridad de toda su creación en lo que atañe a nosotros la dignidad humana, y todo sirve a su propósito en la nueva creación que apunta decididamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Fundamental es notar cómo la palabra dignidad aparece aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, asociada a Dios y aplicada a Dios por su creación. El cántico que estamos considerando en esta ocasión, el capítulo 5, versículo 9, la asocia a Cristo, a su persona y obra, con una nueva creación que solo Él ha llevado a efecto. Por eso el Cordero es igualmente digno. Que los 4 seres vivientes que representan a toda la creación inanimada y los 24 ancianos se inclinen igualmente ante el Cordero demuestra su divinidad. Y se nos dice que cantaban un nuevo cántico, un nuevo cántico. La palabra nuevo asocia la obra redentora de Cristo con el comienzo de una nueva creación. Tenemos que darnos cuenta de que esta visión que está aquí recibiendo Juan surge precisamente en medio de una mención clara de lo que es la obra de creación de Dios en este capítulo 4 y versículo 11 de Apocalipsis. Porque los siguientes himnos, el himno también que aparece en el capítulo 5 y los versículos 12 y 13, sobre Cristo y su obra redentora, están explícitamente puestos también en paralelo con el himno de 4:11, porque allí se nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 13: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: estás sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y también porque esta palabra nuevo describe la creación renovada que está por venir. Esto es lo que encontramos en este mismo libro de Apocalipsis y en el capítulo 21, cuando se nos dice en el primer versículo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y en el siguiente versículo igualmente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
y el versículo 5 de Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por tanto, el Cordero es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza y el honor. Pero aquí, en este capítulo 5 de Apocalipsis y en el versículo 9 en particular, se nos dan 3 razones por las que el Cordero inmolado es digno de recibir toda esa alabanza. Primero, por el hecho mismo de haber sido inmolado. Lo que se nos está indicando aquí es esa realidad histórica de la cruz. El hecho de que en un momento de la historia el Cordero de Dios fue clavado en aquella cruz, sufrió a favor de pecadores como nosotros. Esa es la realidad histórica a la que está aludiendo aquí el apóstol Juan. Pero en segundo lugar, también por el resultado, por las consecuencias que tuvo esa muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice aquí: nos has redimido. Este es el resultado de la obra de Cristo Jesús. Es una liberación del pecado y de Satanás. Nuestras culpas han sido perdonadas por la fe en aquel que murió en aquella cruz, y por tanto hemos sido libres de lo que significa la realidad del pecado y de la tiranía de Satanás. Y se nos habla también de la universalidad de los redimidos, porque dice: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esto incidentalmente asienta el hecho de la dignidad de todo ser humano, sin exclusión, pues son los redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Pero en tercer lugar, porque el Cordero es digno por el propósito que tuvo esa redención. ¿Cuál es ese propósito? Se expresa aquí diciendo que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El lenguaje que emplea Juan, reyes y sacerdotes, no solo está aludiendo a Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde Dios le dice al pueblo que ha liberado de Egipto: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, sino que más bien está aludiendo al paraíso. De hecho, alude al Edén como el templo de Dios, donde el ser humano simultáneamente sería rey y sacerdote. Como este rey sacerdote tenía la función de proteger el paraíso de los animales y poner a la creación en contacto directo con Dios, el que ha recibido el mandato directo de Dios de no comer del árbol y de cultivar la tierra. La imagen de Dios en el ser humano, su dignidad, es por tanto ser la representación delante del resto de la creación. Todo ser humano tiene esa dignidad por el hecho mismo de haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Sabemos que el ser humano cayó y fue incapaz de cumplir con el propósito asignado por Dios en el Edén. Y que ese fracaso del ser humano de ser sacerdote y rey en el Edén, los sacerdotes, nos recuerdan el libro de Números, estaban encargados de guardar el templo, introduce aquel que es rey y sacerdote para nosotros, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro de los grandes temas de la epístola a los Hebreos que considerábamos ayer. Esta epístola, en el capítulo 2 y en el versículo 17 de Hebreos, se nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y en el capítulo 9 y en el versículo 11 se nos dice que Él es el sumo sacerdote de los bienes venideros. En ese sentido, la dignidad del Señor Jesucristo es incomparable. Su dignidad estaba en el propósito con el que fueron creados nuestros primeros padres a la imagen y semejanza de Dios. Por eso
nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán, del que hablan también las Escrituras. Y es que Dios había prometido a Adán que reinaría sobre la tierra, y Adán perdió esa promesa, pero es en Cristo Jesús que se recobra nuevamente esa realidad. Tenía que ser un hombre el que abriera ese libro, ya que la promesa fue hecha a la humanidad. Sin embargo, todos nosotros como pecadores somos incapaces de poder abrir ese libro, pero aquel que ha llevado sobre sí el juicio de la realidad de nuestro propio pecado es aquel que ahora es digno precisamente por ese sacrificio expiatorio, aquel que ha sido inmolado, el que puede, por tanto, abrir ese libro. Él es el único digno de poder hacerlo. Y por tanto, el sentido bíblico final del significado de la imagen de Dios en el ser humano debe encontrarse en la restauración de lo que originalmente implicaba la imagen, la representación de Dios delante de la creación como un todo, como reyes y sacerdotes, y que ahora es posible en nuestro Rey y Sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto, por lo que Cristo es presentado como la imagen de Dios, como aquel que es nuestro sacerdote y Rey. La dignidad del ser humano por la obra de Cristo reside, por tanto, en la restauración del propósito original de la creación en él, reyes y sacerdotes. Es pues una restauración y al mismo tiempo una expansión del Edén, lo que encontramos en la redención, un cielo nuevo y una tierra nueva que ha de venir. Por lo que, con más ahínco, si cabe, la dignidad del ser humano recibe a la luz de la realidad de la obra del Cordero Inmolado un nuevo impulso y sentido. Por ello, el creyente tiene el inmenso privilegio de desarrollar su dignidad a la luz de los propósitos originales de Dios que ahora han sido restaurados en nuestro Señor Jesucristo y que algún día alcanzarán su plenitud perfecta en la gloria. Y es que debemos notar que Cristo se nos presenta en la Escritura y en particular, obviamente, en el libro de Apocalipsis como aquel que ya está reinando y que ha vencido para que nosotros también podamos vencer. El texto clave, en muchos sentidos, del libro de Apocalipsis es el que encontramos en el capítulo 3 y en el versículo 21, donde dice: al que venciere, son palabras del Señor Jesucristo mismo, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. Luchamos y vencemos como lo que ya somos en Cristo Jesús, es decir, como reyes y sacerdotes para toda la humanidad. Por eso, la dignidad humana reside en una vida como la de nuestro Señor Jesucristo, es decir, una vida inmolada o una vida cruciforme, que es, tal como se presenta en este texto de la Escritura, una representación de una condición o realidad continua delante de Dios, delante de otros, como nuestro Salvador en Cristo, pero también una vida de amor, sacrificio, servicio y de poner en valor a los demás. El Señor Jesucristo es el Cordero inmolado. Él ha sido inmolado por nuestros pecados y la vida que llevamos nosotros ahora, precisamente como redimidos por aquel que es el único que puede hacer lo que es el Señor Jesucristo, es una vida de imitación del Señor Jesucristo en esa realidad con la que Él se nos presenta delante nuestro, en el mantenimiento de la verdad de Dios. En otras palabras, vencemos como inmolados. En nuestra cultura parecen conceptos contradictorios,
pero lo es en nuestra cultura, no en la cultura bíblica. Servimos al propósito de Dios si seguimos el modelo cruciforme de Cristo Jesús. Es una frase de Wu Xinfu, un hermano asiático que ha sufrido por causa del Evangelio. Por tanto, lo que nos está trayendo el libro de Apocalipsis con esa realidad renovada de lo que significa la dignidad nuestra a la luz de la dignidad del Señor Jesucristo es el hecho de que nosotros ahora debemos llevar una vida como la del Cordero inmolado, y que es precisamente en esa imitación de una vida como la del Cordero inmolado que obtendremos el poder para vencer, para poder llevar a cabo los propósitos de Dios en ese mundo. Eso es justamente lo que vuelve a enfatizar otro texto del Apocalipsis, como es el capítulo 12 y en los versículos 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por tanto, lo que se nos introduce aquí es la realidad de que nosotros también estamos envueltos en esa batalla que ya ha ganado el Señor Jesucristo para nosotros finalmente, y en la que nosotros somos también vencedores en este mundo en tanto en cuanto imitamos a ese Cordero inmolado, que es esa vida cruciforme, es esa vida de imitación al Señor Jesucristo en la que reside la dignidad de todo creyente, en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios por medio de lo que significa ser hechos más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, en todo lo que significa esa vida cristiana, buscamos imitar al Cordero como inmolado, como aquellos que realmente están manifestando que es en el fortalecimiento que viene en esa imitación del Señor Jesucristo y en el poder que viene de la cruz, que llevamos a cabo los propósitos de Dios. Lo que defendemos acerca de la dignidad humana nos viene de contemplar la dignidad de aquel que es digno de toda alabanza. Nosotros no podemos redimir a otros, pero sí podemos imitar al Redentor. En ese sentido, tenemos restaurada nuevamente la dignidad original que, por ejemplo, estaba simbolizada en los sumos sacerdotes judíos, que se nos dice en el libro de Éxodo, el capítulo 28, versículos 2 y 40, que recibían vesturas sagradas para honra y hermosura. Era esa su dignidad que tenían para representar a Dios delante del pueblo, para poder acercar al pueblo delante de Dios. Y en ese sentido, igualmente, nosotros es donde reside esa dignidad que tenemos como los que representan al Cordero inmolado delante de esta humanidad, con todo lo que implica una vida que tenga que ver con esa realidad de lo que implica llevar la cruz del Señor Jesucristo cada día al seguirle. El Cordero aparece en Apocalipsis, aparecerá eternamente como inmolado. Esa es la visión del Apocalipsis, lo que muestra el valor final de su dignidad como tal en la exhibición del carácter de Dios como amor. La salvación, finalmente, en términos, debemos verla en términos de la dignidad de alabar para siempre al Cordero inmolado y el que está sentado en el trono. Esta certeza final de glorificación, de estar centrados para siempre en aquel que solo es digno de alabanza, confiere a nuestra vida aquí un sentido único. Será la consumación y puesta en práctica
del fin para el que fuimos colocados en Edén, la adoración a Dios desde y con su creación. En el reconocimiento de la dignidad de Dios y del Cordero inmolado reside nuestra eterna dignidad, la dignidad humana finalmente. La dignidad humana como glorificación de Dios, que tiene en el libro de Apocalipsis un carácter colectivo y social. Solamente la inmensa multitud de personas que han sido redimidas con la sangre del Cordero de Dios puede llevar a efecto ese cántico de alabanza eterno a Dios por su dignidad y aquel que está sentado en el trono. Y eso es lo que nos dice un último pasaje del Apocalipsis, cuando dice en el capítulo 7 y en el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y proclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esa multitud redimida, por tanto, será aquella que dé gloria al Señor eternamente. Y es precisamente en esa ascripción de gloria al Señor por toda la eternidad donde encontramos el sentido final de lo que es la dignidad del ser humano. Dar toda la gloria a Dios.